arrancamos con grandes noticias, que ayer Obama confirmó la existencia de extraterrestres. Hostia, lo he visto esta No sé si lo mañana, has es visto. verdad. Me ha salido en redes. Y traigo aquí ¡Wow! a otro invitado sorpresa, XAEX12. Hostia, También, Atrezo y todo, ¿eh? ¡Qué nivel! sí, el nombre del hijo Pero de Musk. dame más info, que yo no me he enterado de eso. Pues le hicieron una entrevista donde estuvo hablando así un poco de todo. Y sacó así un tema como sin nada. En plan, sí, los extraterrestres existen. Lo que pasa es que si le quedas con el titular, ¿no? Pero en realidad yo creo que era más un punto de vista filosófico de no estamos solos en el universo, ¿no? Pero bueno, Hombre, tampoco ando mucho por lo que... existir tiene que existir. O sea, quiero decir, es probabilísticamente lo único que tiene sentido desde mi punto de vista. A mí me extraña que no lo haya sacado ya Trump como caballo de batalla para desviar la atención, ¿eh? Yo pensaba que le iba a sacar antes esto. Será lo siguiente. Bueno, la gente dice que lo va a decir, ¿eh? Hay un pavo que hace documentales de estos temas paranormales y dijo que como que Peña muy cercana a Trump que está en la agenda, ¿no? De decir que hemos tenido contacto con aliens. No sé si será fake news, no quiero tampoco venir a desinformar, pero puede pasar, no, para desviar la atención de lo de Epstein, quizá. ¿Y qué porcentaje de arancel le pondrá a la tecnología Alien? Hostia, Porque es americana, ¿no? Ya directamente es americana. Si contentan con nosotros, es americana. Oye, sé que no vamos a hablar hoy de esto, pero ¿has visto la Pam Bondi, tío? Uf, Delante del Congreso. el meltdown sí. que tuvo ahí. Joder. Está caliente, ¿eh, la cosa? Pero es lo que pasa cuando pones una Karen Esa tía va a de acabar en manual. Chirona, ¿eh? Va a acabar en la Porque, cárcel claro, Si el sistema funciona, ¿no? sí, claro, si no pero le nos puede dar vamos un al punto de perdón, liada, sí. le puede dar un perdón presidencial de estos, ¿no? Pues O claro, es sea, eso, que también te pueden, ¿no? Te pueden perdonar, ¿no? Trump te puede decir, tendrá que ser en ¿qué otra perdón? legislatura, ¿no? Si hay otra. Claro, sí hay otra, porque ya Está dice que guay las porque mujeres no varios voten. de los perdonados por Trump los han vuelto a trincar. Y a muchos con temas de acoso a menores. O sea, está Joder. todo. Son todos. Qué raro. Ellos ellos se crían, como Dios los cría, ellos se juntan, ¿no? Son, Se han juntado unos Joder. cuantos, ¿eh? Decían sí. que si se empieza a caer la administración Trump por lo de Epstein, quedan 3 tíos ahí. Sino que el O sistema sea se que, cae, ¿no? Si empiezan a perseguir a todos, ha dicho, literalmente. too big to fail. Sí. Mm. Como O sea que, OpenAI, ¿no? hostia, OpenAI. saltando de. El OpenAI ha sido el... ¿Cómo se llama la peli esta? El hombre... Ay, no me sale, tío. Una ¿Qué peli peli? muy chunga de los 70 o así. No sé qué humano. Cien ¿Cómo pies se llama? humano este. El 100 pies humano ese. Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, quiero entender la analogía. ¿Por qué? Bueno, es rollo Oracle, ¿no? Mm, Mm, le mete una inversión OpenAI de no sé cuántos millones, porque Nvidia le mete a OpenAI una inversión de no sé cuántos millones, ¿no? ujú. Entonces, todo es un Por cien circle pies. jerk de estos. La O sea, burbuja que un se va poco, ¿no? inflando con pasta entre ellos, pero que en realidad no hay nada que sustente esto, ¿no? Que es un poco la crítica a la burbuja de la AI. Sí, nos Pero bueno, prometieron, ¿no? Una AGI que luego la definición va cambiando. Nos prometen muchas cosas y tenemos, en vez de eso, tenemos, yo qué sé, episodios de Bob Esponja extrañísimos en Sora, ¿no? Y cosas así. O sea, en vez de la cura al cáncer, lo que logramos de momento es como mucho, es eso, ¿no? Poner tu cara con un filtro de los Simpson. Yo voy a está romper guay. una lanza en favor de la AI y Venga.
o de los usos actuales. No porque yo esté haciendo un proyecto con AI, aunque sí. Pero el problema es, como toda tecnología nueva, que los usos que se le dan inicialmente no son los que acabarán teniendo. Y ahí el tema de la burbuja de la AI, por ejemplo, hay un factor que no estamos teniendo en cuenta. Con la antigua burbuja de las .com hubo todo el tema de la fibra oscura, ¿no? Que se instaló un huevón de fibra y que no se utilizaba y no se utilizó hasta muchísimos años después, ¿no? Ahora cada GPU que se produce está siendo utilizada. El problema es que el precio, o sea, lo que estamos pagando por eso se corresponde con realmente el gasto energético que se está generando. Pero poco a poco eso se irá estabilizando conforme vayan creando más capacidad de generación de energía. Pero esto es bueno, como suele pasar, cualquier tecnología nueva, primero quien la utiliza, el porno, y luego ya el resto de la sociedad, Joder, ¿no? el porno. Entonces pasa lo mismo. La punta de la lanza de la tecnología siempre se utiliza para las cosas más em, oscuras, pero luego poco a poco se va generalizando el uso y se va utilizando para cosas más productivas. No he visto venir este cambio de dirección de tu speech, ¿no? Porque era como bastante sólido ahí. Eso primero el porno. Hombre, Hombre, lo primero que siempre, toda tecnología nueva, las webcams, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hicieron con las webcams? Pues ahí está. Em, Sí, no sé. el ancho de Ah, banda. Todo el ancho de banda que se utiliza se baja para bajarse pelis de estas XXX. ¿has visto Em, el modelo este que ha sacado los de ByteDance, tío? Los de TikTok. no, No, no lo he no se visto. llama... Es que no me acuerdo cómo se llaman. El modelo este. Pero es la hostia. Hay un vídeo que se ha hecho viral que han hecho con el modelo este que se ve como un tráiler de una peli. El Brad Pitt Mm. peleándose contra Ah, el... sí, sí, muy bueno. Sí, Y ha una sido un prom pasada, ¿eh? solo, dicen. Pero claro, luego del marketing a la realidad, veremos. Bueno, pero, joder, Pero esta bueno, yendo a lo gente... que decía Fran, yo estoy haciendo una aplicación que está relacionada con la salud y las primeras pruebas y sujetos de prueba que hemos utilizado, los resultados son espectaculares. Así súper que interesante. OpenAI me parece que sacó un device, no sé si es un device, un modelo, algo, que también era para traquear la salud mm, y a gente, o sea, al final tú puedes medir un montón de parámetros, bueno, esto ya lo lleva haciendo iPhone, creo que también tiene una Health App que también te puede predecir diferentes parámetros en base a tu pues ritmo cardíaco y entre otras variables. Y creo que, bueno, el caso es que el de OpenAI falla más que una escopeta de feria. Y al final siempre se guardan hey, sí, esto es solo siempre informativo. eso Sí, es sí. informativo, ¿no? Entonces, what's the point, ¿no? Peña que está completamente normal de salud, que le sale una notificación o ¿no? Un cálculo, no sé no sé qué medían, no sé qué variables medían Mm. ni qué outcome te daba, pero era como, ahí ve al médico, ve al cardiólogo, porque aquí puede pasar algo, y el cardiólogo es como, bro, estás bien. Entonces, no sé, qué decir, siempre este tema o sea, hay muchas cosas de salud que se pueden parametrizar y se puede predecir un outcome, pero cuidado, qué decir, si siempre es como te guardas ¿no? El comodín de, hey, ve al médico, porque al final lo nuestro no es definitivo y tiene que ser así. Pero ¿hasta qué punto entonces este tipo de aplicaciones es útil, ¿no? En el caso de la mía, es que no te puedo dar más detalles Ya, porque ya, ya. estamos en plan. Pero en el caso de mía no va por ahí, no va por ahí, Mm, no va por el diagnóstico médico. Pero bueno, sí, interesante. mi pareja le regalé un reloj de estos, una marca europea además, que te mide varias cosas y te hace incluso un electrocardiograma y tal. Y le daba cada 2 por 3, le hacía una alerta de ojo que estás teniendo, no sé, un episodio, no me acuerdo qué era exactamente.
y luego resultaba que es que el dispositivo había que actualizar el firmware porque tenía un bug. Entonces, ella estuvo estresada varios días sin motivo alguno. Sí, o sea, quiero decir, ese tipo de aplicabilidad en inteligencia artificial, a nivel de parametrizar, predecir estado de salud general, etcétera, igualmente lo veo mucho más cercano, es decir, como aplicación, que pueda llegar a comercializarse y funcionar más o menos bien, que otro tipo de promesas que nos dicen los tech pros, ¿eh? Quiero decir, yo he escuchado muchas cosas, gente muy top de inteligencia artificial que no tiene por qué ser gente muy top de conocimientos de biología molecular, etcétera, como que vamos a curar el cáncer, y ese tipo de cosas, que no puedo estar más en desacuerdo depende cómo definas curar, ¿vale? Pero aquí se trata de, no sé, también entiendo que lo que quieren es crear hype para que se invierta, pero de ahí un poco también la expectativa de lo que puede salir con la inteligencia artificial y por qué probablemente estemos viendo una burbuja. Porque al final, tema de la crisis de las .com, es decir, las web son útiles. Las web, se ha demostrado que, bueno, pues todo el mundo de Internet es un mundo súper ah, profitable, ¿no? Para las empresas. Pero al final, la burbuja no es tanto la tecnología funciona o no funciona, sino los recursos que estás invirtiendo en un momento determinado y la expectativa que tú tienes de retorno. Y probablemente esto es lo que esté sucediendo ahora con la IA. Que al final se ha inflado mucho el hype. No digo que no sea útil, obviamente se está demostrando ser útil y en muchos ámbitos va a ser incluso más útil, pero el retorno que vas a tener inmediato y la justificación de la inversión, ¿no? Probablemente ahí es donde se va a pegar la hostia. Y Bueno, esto, bueno, no sé, puede pasar. hay quien lo justifica un poco como la carrera espacial de ahora, ¿no? En el Mm. sentido de inversión totalmente injustificada de cara a unos beneficios futuros que pueden ir en la línea incluso de dominación mundial, ¿no? Nuestros amigos del podcast de Olin siempre consideran que la inteligencia artificial va a ser la clave para seguir siendo los hegemones del mundo o que China les pase, ¿no? Y les haga el sorpaso. Así que por Vale, eso Yo creo que yo... van tarde ya, pero ¿eh? al final puedes petar tu economía por culpa de eso, ¿sabes? O sea, quiero decir, si estás metiendo todos los huevos en una misma canasta, y luego resulta que hay limitaciones tecnológicas o simplemente el coste no justifica el beneficio o lo que sea, puedes petar tu economía y al final que haya un sorpaso y que pierdas relevancia. Es decir, Estados Unidos, si no me equivoco, el top empresas son todas estas, ¿no? Las que están metidas en inteligencia artificial, el SP500, ¿no? Es como el, la sobrerepresentación de estas y luego todas las demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final es como un dominó, ¿no? Si tienes problemas, por eso digo lo de too big to fail, porque probablemente en estos casos el gobierno se metería para evitar que haya un fracaso estrepitoso, porque claro, si se cae el estrés de arriba, tienes un problema en términos económicos. Y eso, claro, puede hacer que otras potencias acá China te haga un sorpaso, ¿no? Si no lo ha hecho ya. De Pero todas bueno, Yo formas, creo ¿quién que dice que no es la última oportunidad que tiene Estados Unidos, ¿no? Que ya están en la bancarrota y están diciendo, pues, de muertos al río ya. o de perdidos al río y vamos a darle todo a la última oportunidad que es la IA. Y a lo mejor la IA nos soluciona los trillones y trillones de deudas que tenemos. Eso es lo que te yo digo creo un poco. Lo de... que el sorpaso a nivel técnico ya está. Ya está. Y yo creo que si decían el otro día, ¿no? Si la métrica de la economía americana son los anuncios de la Super Bowl, está todo en IA, en drogas para adelgazar y en gambling. Y seguramente tiene bastante razón, ¿no? Que mucha parte de la economía se basa en esto. Entonces, yo no creo que el gobierno tenga capacidad para rescatar nada. Yo tampoco creo que esto sea para intentar revitalizar la economía. Tampoco lo vas a conseguir con esto, ¿no? Lo consigues simplemente alargando la hegemonía que ya tenías, ¿no? De mercado. Y mientras Mm. más lo puedas alargar, pues guay. De hecho, para el tema de deuda, lo que se discute mucho es lo de las criptomonedas, que no sé cuál es la estrategia, ¿no? Pero parece que ya el gobierno chino ha dicho que lo que quiere hacer Estados Unidos es borrar la deuda de alguna forma con las cripto, lo cual no sé exactamente cuál es el mecanismo, porque no tengo ni idea de economía, ¿no? Pero supongo que a base de pam, pam, dam,
de algo que tú puedes controlar de alguna forma, Mm. pues te la quitas encima. Si esto pasara, sería el reset más espectacular de la historia en cuanto bueno, a economía global, que yo no sé cómo acabaría esto, ¿no? Pero bueno, esto ya es más especulativo. Dos incisos con todo lo que has dicho. Papeles de Epstein. Epstein invirtió en las primeras compañías de Bitcoin y hay un movimiento ahora en Twitter anticripto por culpa de eso. Y segundo inciso, ¿visteis los anuncios generados por AI de la Super Bowl de actores actuales rejuvenecidos? A mí me dieron, como dicen la generación Z, mucho cringe. Fue horroroso, ¿eh? O sea, muy mal, muy mal. O sea, No, pero si ves las pelis de, por ejemplo, Avengers y eso lo hicieron con varios y sí, está de pero que puta eran madre. anuncios, casi todos los anuncios con actores actuales rejuvenecidos para venderte algo. Es No, eso no lo que sé. se nota a leguas cuando algo está hecho con IA aún De en momento. vídeo, de momento. De momento se nota a leguas. Yo he trabajado, bueno, estoy trabajando en un proyecto creativo, en mi juego de mesa, y he utilizado la inteligencia artificial nunca como resultado final, digamos, del producto, sino como iteraciones, trabajo interno para tener diferentes drafts de diferentes cosas, ideas, etcétera, ¿no? Y bueno, puedo decir que es eso, o sea, es que no es potable. Lo que te da la IA solo, Rogue, de te produzco esto, tal, no es potable. Y tengo que decir que he visto un montón de intentos de juegos de mesa con ilustraciones hechas con inteligencia artificial, con vídeos hechos con inteligencia artificial. Y es lo que dice Antonio, es que da cringe, de verdad. O sea, no sé si es porque estamos en la Uncanny Valley. Mira, vi uno de Rick and Morty, tío. No voy a decir el juego para no perjudicar su imagen pública, ¿no? Pero em, todo era diseñado como si estuviera hecho con el estilo de Rick and Morty, ¿no? Pero con el Uncanny Valley, ¿no? Los ojos a lo mejor en una imagen se te van para allá, ¿no? A veces a lo mejor tiene 6 dedos en vez de 5, ¿no? Eso. No sé, y lo ves No, pero eso es animado, muy Rick and Morty, ¿eh? sí, sí, pero lo ves animado y da cringe, porque no está ahí, ¿no? Se nota que algo no cuadra. O sea, en fin, eh, no sé, no está quizá aún la tecnología desarrollada como para producto final, y siempre hace falta. Se puede, no me parece un uso tampoco lícito de decir, hey, esto meto 4 prompts, te saco esto. Pero sí que me parece una herramienta muy útil para trabajar de forma interna y, Mm. no sé, obtener ideas, obtener drafts de diferentes, de arte, de conceptos, etcétera, y luego a partir de ahí, con supervisión humana, en este caso, ¿no? Y con trabajo humano a posteriori, pues intentar que el producto que sale tenga sentido, no de cringe y que sea potable, ¿no? Está muy bien lo de supervisión humana, porque ahora que tenemos aliens hay que especificarlo. Sí, sí, total, Pero total. como herramienta, ¿no? Como herramienta. Primero que no todas las AI son LLMs No, no. y que, claro, cosas como el tema del secuenciamiento del ADN, ¿no? Y el unfolding de proteínas y cosas así. El tema de radioimagen también, ¿no? Que parece que supera a los doctores. Entonces, yo creo que una asistencia para un doctor, ¿no? De tener todas estas cosas es la hostia. Sí, a ver, un par de cosas. El tema del folding de proteínas es un modelo de. O sea, si lo entiendo bien, creo que tiene temas de inteligencia artificial, pero también tiene como chorrocientos algoritmos programados a mano. O sea, quiere decir que no es un modelo solo de inteligencia artificial, sino que mm, es decir, que hay software, ¿no? Programado por humanos, quiero decir, hecho, además que, o sea, un scaffold de algoritmos que soportan lo que es la inteligencia artificial, o sea, que no es solo un modelo. Y lo de radioimagen, creo que también hay polémica, ¿eh? Porque también hay que ver los estudios cómo se hacen a la hora de decir, hey, esto funciona mejor que la predicción humana. Porque en la base de datos, cuando tú entrenas los modelos, tienes que asegurarte que, digamos, esos datos a los que luego haces challenge a la IA, que lo pruebas, no se incluyan
dentro de la base de datos de entrenamiento y que la inteligencia artificial sea, por tanto, capaz de extrapolar lo que ha aprendido a un nuevo caso. Y creo, por lo que he podido escuchar por otros expertos en inteligencia artificial que son un poco más críticos, que en este tipo de estudios muchas veces no se tiene en cuenta esto y en muchos casos esta predictibilidad la obtienen porque mucha parte del challenge viene de las muestras que tú haces challenge, viene del espacio muestral que has entrenado el modelo, ¿no? Y eso también se puede ver con ajedrez. Y hay diferentes LLMs que mm, no son, bueno, creo que aún no son capaces de jugar bien al ajedrez porque alucinan y se inventan normas en diferentes contextos y esto ejemplifica al final que no son capaces de entender bien y de extrapolar bien una situación que al final se puede definir en base a 4 normas simples, ¿no? Que son los movimientos de cada pieza dentro del tablero, ¿no? Y que lo van a poder hacer muy bien si dentro de su data está esa posición, digamos, esa posición determinada, ¿no? Del campo de batalla del ajedrez. Y, en fin, que De hay que todas ir con formas, cuidado. hay que distinguir muy bien lo que son los LLMs de otros tipos de inteligencia artificial, ¿no? Porque yo creo que para el tema de radiodiagnóstico no utilizan LLMs, utilizan No. sistemas de machine learning que han sido entrenados y tal. Y fuera de casos de estudio, he visto ya casos aplicados reales en el que han detectado un cáncer de mama cuando casi no se veía nada, que me recordó a mí a mi dentista de Vitaldent que me destrozó la boca, que, que encontraba caries donde o sea, tú veías la radiografía, no se veía nada y decía, sí, sí, aquí, este puntito de aquí. Y me destrozó una muela ya buscando una caries dentro de la muela que no existía. Y digo Vitaldent porque es que se lo merecen, son así de piratas. Pero eso puede traerte muchos falsos positivos. El tema de que veas en la radioimagen una zona de densidad y digas, vale, esto puede ser. Yo, bueno, no sé qué estudio te refieres ni nada por el estilo, pero al final Esto no puede... era un estudio, sino que era un caso de una mm, señora que le sí, detectaron el cáncer super early y no, claro, no te sé decir si a lo mejor le estirparon algo que era tejido sano, ¿no? ¿Sabes? Y que no tenía... pero resultó ser cáncer, ¿no? En principio sí, en principio luego cuando hicieron la Mm. biopsia era un inicio de cáncer. Igual Bueno, que mi abuela estaba no, bien. no son LLMs, pero quiero decir, son al final, o sea, de una imagen, ¿no? Son píxeles y se trata de predecir y de, ¿no? Y de linkar un poco el No. patrón de píxeles al diagnóstico en este caso, ¿no? Sí, es que tiene aplicabilidad para ese tipo de cosas, ¿no? Pero al final, yo solo digo que hay que ir con cuidado porque a veces no extrapolan bien cuando se les saca de su training data, ¿no? Ese tipo de modelos, no solo las LLMs, ¿no? Ahora me Entonces, acabo Eh, pero me acabo de venir a la mente la serie de Silicon Valley con la aplicación esa de Hot Dog, Not Hot Dog. No sé si habéis visto. Solo he visto la primera temporada. O sea, no. El asiático este hizo una aplicación que cuando le pasabas una foto te decía si había un hot dog o no había un hot dog en la foto, ¿no? Entonces vino un ricacho y le invirtió a tope y todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué le invierte a esto? Y dice, hombre, hot dog no hot dog es, es el software perfecto para hacer una moderación de contenidos porno. O sea que volvemos a eso, que todo se aplica para lo mismo. vale. Bueno, lo que voy a decir es que los sistemas expertos que están centrados en una cosa, yo creo que han llegado lejísimos, ¿no? Por ejemplo, DeepMind, pues lo que hizo de jugar ajedrez, luego hizo el de jugar a Go, que es como un juego mucho más complejo, ¿no? Que le ganó al campeón del mundo este. De hecho, le pegó una paliza que flipas, que solo ganó el campeón del mundo, por un movimiento que llaman el movimiento de Dios, porque era un movimiento que súper genial, ¿no? Que hizo ese tío. Luego se puso a jugar ¿a qué era? No sé si a StarCraft también. Y a A StarCraft Dota, 2. los de OpenAI hicieron un modelo para Dota y ganaron a los campeones del International. Claro, y van ganando a todo Cristo, ¿no? Entonces, modelos expertos de esto sí que funcionan bien, pero entiendo lo que dices, porque hoy en día el marketing va mucho más rápido que en ninguna otra cosa. Entonces, si tienes un modelo que tienes que ponerlo al mercado porque tienes que dar la siguiente ronda de inversión y tienes que superar al de al lado y en vez de un 90% tienes que tener un 91%,
y vete a saber, ¿no? Lo que se hace ahí. Que no creo que sean estudios científicos serios al uso de lo que se entiende de toda la comunidad científica y médica, sino que esto es ir de ronda a ronda de inversión y tienen que sacar unos números. Y ahí sí que Claro. puede ser que haya mogollón de mierda. Y luego también está el tema del farmacoeconómico, ¿no? Que no solo se trata de tener un buen modelo, porque claro, si tu modelo comete muchos falsos positivos, al final vas a hacer más intervenciones de las necesarias y esto va a tener un impacto negativo económico. Entonces, bueno, en fin, que es más complejo y que la verdad es que no he visto resultados con ese tipo de modelos expertos en salud de radioimagen, de realmente si son la hostia o si se salen de, es decir, si fallan fuera del training data. Por lo tanto, esto es cuñadismo a tope. Entonces, Bienvenido. bienvenido. Pero ya te digo que es complejo y que hay que asegurarse, ¿no?, de que no cometamos los falsos Sí. positivos. Luego, si tienes un montón de falsos negativos, pues obviamente es un riesgo para la salud. Entonces, bueno, hay que verlo, ¿no? Hay que depurar la técnica. Nos quedamos con el titular, ¿no? Lo vemos por ahí, tal, Claro. ha detectado un 99% y tenemos esa impresión. Luego A lo hay que mejor es verlo. cierto y luego hay un montón de casos que no son, ¿no? O sea, he detectado un montón, pero luego hay casos que a lo mejor simplemente es una Sí, el recall. calcificación. Claro, y eso Claro. ya tiene un impacto negativo a nivel de lo que digo, farmacoeconómico, porque estás interviniendo de más. Entonces, se trata de detectar lo justo, o sea, detectar mucho y de detectar siempre que sea necesario, digamos, ¿no? Yo tengo la impresión que tiene sentido que las máquinas acaben haciendo esto mejor que los humanos. Tengo la impresión, la No lo sé. intuición, ¿no? Entonces, no sé en qué punto estamos, pero yo creo que como asistente para un doctor le diga, oye, mírate esto. Al final, ahora en el estado en el que estamos, la IA hace a los expertos súper expertos, en el sentido de que les aumenta las capacidades. Puede ser muy anecdotal, pero en nuestra profesión, la programación, yo ahora soy 10 veces, 15 veces, 20 veces más productivo que antes, pero con la salvedad de que tengo la capacidad de decir, este output que me ha dado la IA es una mierda y no lo acepto, ¿no? Pero si no tuviera los 25 años de experiencia previos, quizá ese superpoder sería un superdefecto, ¿no? Porque generaría ahí código basura a tope, que es lo que está, con el vibe coding es lo que está ocurriendo ahora. Y ahora estamos viendo todos los temas de seguridad con el OpenClaw y todo esto que está ocurriendo, que de unido, ¿no? Claro, ese es un problema, porque al final, gente que no tenga experiencia, que sea nueva y que ya empieza a utilizar la IA de cero, no tendrá tu super filtro de experto que podrá decir esto sí, esto no, y a lo mejor se queda todas las alucinaciones de la IA y al final generas un código pues de mierda o whatever, ¿no? Es complejo cómo va a impactar esta tecnología, la IA, a gente que no tenga esa experiencia. Y yo también lo veo en mis temas más de tema biomédico y tal, de que dices, joder, si yo siguiera trabajando de investigador y tuviera que utilizar la IA, porque yo soy capaz a lo mejor de, ¿no?, de separar lo que tú dices de lo que es una alucinación, de lo que no, porque yo, o sea, es decir, en este ámbito también biomédico, puedo asegurar que la IA alucina, alucina pepinillos, como diría Chicote, ¿no? Y hay que saber, Chicote. hay que saber separar. Y si no tienes esa experiencia previa, es un problema, ¿no? Oye, Fran, llevamos unos días aquí flipando, ¿no? Y nosotros igual también estamos alucinando. Y una de las preguntas que te queríamos hacer, aprovechando que te has ofrecido hoy para venir, es el tema de si con 30 millones se, 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 Hostia, se cura el cáncer de páncreas. uf. Yo, la verdad, ha escalado, creo, mucho el tema este de Barbacid. Supongo que lo habéis escuchado, os escuché hablar en el podcast anterior. Y creo que hay muchísima desinformación y bueno, en fin, de nuevo falta capacidad crítica en nuestra sociedad, porque el momento en el que una noticia así da la luz, a mí me sorprende la capacidad de la gente, la falta de crítica que tiene la gente y a la hora de entender temas complejos y a la de creerse, se montan unas movidas, se hace una pelota, ¿no? Al final todo, que no tiene ningún sentido y la verdad es bastante preocupante, ¿no? Pues a ver, el tema de Barbacid es un hito científico, ¿vale? O sea, las cosas como son. Pero de ahí a decir que estamos a 30 millones
de curar el cáncer de páncreas, no va un salto, van 1000 saltos. O sea, por muchos motivos, muchísimos motivos que requieren simplemente pararse, analizar. No digo ya ni abrir el paper, ¿vale? Porque eso asumimos que no lo va a hacer la gente, ¿no? Pero yo qué sé, juntar 4 ideas y decir, vale, algo no me cuadra. Es decir, no se trata solo de la financiación, se trata también del tiempo, no se trata solo de, ¿no? de haberlo hecho en ratones, se trata de probarlo en otros modelos. Está siendo un despropósito y la verdad se ha politizado también. Sorpresa, ¿no? Bueno, en redes sociales se viene diciendo, ¿no? Como han dado 31 millones al programa de Broncano, pero no dan 30 millones a Barbacid para que cure el cáncer de páncreas. Y es como, tío, estamos mezclando, de verdad, o sea, estamos mezclando cosas que no tienen, que no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Barbacid exactamente? Si queréis, lo explico un Sí, poco sí, dale, así, dale. for dummies. Eh, pues, a ver, Barbacid y su grupo, y el primer autor también del artículo, que no se habla de, quiero decir, cuando sacan el paper del PNAS del cáncer de páncreas, pues hay un primer autor, que es el que está en el laboratorio currando todos los días. Quiero decir, es su proyecto y su sueldo depende de ello. Y luego también está el group leader, que es en este caso Barbacid, el cual obviamente es también importante, pero me sorprende también que no se cite nada del nombre del primer autor ni de su trabajo, ¿no? Pues este equipo ha logrado curar por 200 días, que es mucho tiempo en la vida de un ratón, cáncer de páncreas. Bueno, curar, no me gusta utilizar esa palabra, ¿no? Pero en este caso que no haya signos de enfermedad ni de recaída, a partir de cargarte, digamos, 3 dianas a la vez, ¿no? Entonces, en el cáncer de páncreas hay una mutación de un gen, de un oncogen, los oncogenes son los genes que, digamos, están activados en un proceso cancerígeno, que se llama KRAS. Entonces, han logrado en ese tipo de cáncer de páncreas que tiene mutado KRAS, han logrado, cargándose estas 3 dianas, controlar digamos, la enfermedad, ¿no? Y lo que han hecho es cargarse KRAS, es decir, lo han bloqueado, es un oncogen que está activo, lo bloquean y, por tanto, al bloquearlo, digamos, esta señal que necesita el cáncer para mantenerse activo, dividirse, etcétera, pues ya no la tiene. Luego, han logrado también bloquear lo que viene siendo el receptor, creo que es el EGF receptor, el receptor el factor epidérmico growth factor, pues bloqueando esto y también bloqueando una vía de supervivencia que se llama SMART3, han logrado con este cóctel de esas 3 vías, pues que, digamos, el cáncer desaparezca, ¿no? El tumor desaparezca y que no haya recaídas. Em, es una estrategia interesante porque al final no solo se trata de bloquear el KRAS, que es la mutación central en este tipo de cáncer, sino también estás bloqueando la vía del factor epidérmico y también estás bloqueando una vía de supervivencia y estás combinando estas 3 vías para que no se reproduzca el cáncer. Sin embargo, en clínica humana solo tenemos 2 moléculas que son capaces de bloquear estas vías, que son inhibidores de KRAS y inhibidores del factor epidérmico de crecimiento. No existe un inhibidor en humanos que sea capaz, bueno, no existe. Existen, digamos, pero no está tan estudiada su farmacocinética, farmacodinámica, que sea capaz de inhibir SMART3, ¿no? Entonces, esto es un problema porque aquí no solo tienes que diseñar una terapia que sea efectiva para el cáncer de páncreas, digamos, en cuanto a seguridad y eficacia, sino que también primero tienes que diseñar una molécula, ¿vale? Que sea capaz de inhibir SMART3, que es esta vía de supervivencia. Tienes que diseñarla de cero. Tienes que estudiar su farmacocinética, su farmacodinámica, que sea, por tanto, seguro en humanos y bien tolerado y que además sea efectivo, y luego, pues, compaginarlo con el tratamiento de estos 2 fármacos, ¿no? Entonces, es muy complejo, o sea, quiero decir, queda muchísimo trabajo, por eso también creo que quiere químicos en su equipo para desarrollar esta molécula, imagino que será la problemática. Y luego, pues obviamente, probarlo en otros modelos animales,
luego nos vamos a ir a humanos en un fase 1, probar seguridad en humanos, luego probar seguridad y eficacia en humanos, fase 2, y luego multicéntrico en diferentes países, diferentes hospitales, etcétera, fase 3, a probar la terapia en combinación de esos 3 fármacos, ¿no? Esto lleva años y millones y millones y millones, más de 30 millones, por supuesto, de inversión. Porque normalmente cuando tú eres un investigador y desarrollas una terapia así, no puedes hacer frente a los gastos, obviamente, de los ensayos clínicos. Entonces, yo imagino que esos 30 millones son para esta fase previa, preclínica, para probarlo Ujú. en modelos animales, etcétera, sintetizar estos diferentes candidatos para inhibir SMART3 que os digo, también con este dinero se puede plantear, pero luego el momento en el que tú te metes en ensayos clínicos ya necesitas pues tener patentada tu estrategia. Bueno, imagino que es más complejo aquí porque no sé cómo irá el tema de patentes, porque como ya os digo, hay inhibidores que ya existen que los tendrán, imagino, otras biotech, otras farmacéuticas patentados, entonces bueno, no sé bien cómo iría aquí el tema burocrático o económico, pero necesitas un partnership con una biotech, una farma, ¿no? Para que te den financiación para afrontar un ensayo clínico que obviamente es muchísimo más dinero, ¿no? Muchísimo más de esos 30 millones y, por supuesto, muchísimo tiempo. Quiero decir, estamos hablando de años para demostrar seguridad y eficacia. Y Yo ese es el... os propongo una nueva unidad de medida para la inversión en investigación, que son broncanos, ¿no? ¿Cuántos broncanos crees que hará falta para llegar hasta el final de ese proceso? Porque con No un sé, broncano has dicho que no es suficiente. ¿Cuántos crees que...? para inversión, dices. Sí, hasta de aquí hasta que digamos, vale, tenemos la cura, ya tenemos la pildorita que cura el cáncer de páncreas en humanos. ¿Cuánto tiempo y cuántos broncanos? Pues no sé, pero estamos hablando de cientos de millones, por lo tanto estamos hablando de decenas de broncanos y de tiempo estamos hablando, ¿qué te puedo decir? Pues de 5 a 10 años. Es una buena estimación, yo creo. Pues no está mal, es pronto. Para mí, yo me esperaba algo más largo. Depende de, quiero decir, vamos a ver, o sea, aquí hay una realidad, ¿no? Y es que el cáncer de páncreas y bueno, a ver, es que es básicamente un talón de Aquiles de la oncología y se han caído un montón de candidatos. Y de hecho, lo más frecuente es que se caigan estos candidatos a tratamiento en algún punto del ensayo clínico. De hecho, solo el 10% de las nuevas moléculas, nuevas estrategias que empiezan ese camino en fase clínica caen, o sea, perdona, caen, salen al mercado, ¿no? O sea, el 90% caen. Es decir, en preclínica todo es muy bonito, pero el cáncer tiene un problema inherente, bueno, tiene varios problemas inherentes que lo hacen, obviamente, un challenge a nivel biomédico de tratar, ¿no? Porque primero, que en cáncer de páncreas no todo, o sea, sí que es cierto que la mayoría de cánceres de páncreas tienen la mutación KRAS, pero no todos los cánceres de páncreas tienen la mutación KRAS. Entonces, si estamos delante de un cáncer de páncreas que por algún motivo tenemos otro cóctel de proteínas funcionando, pues esa estrategia tan eh, específica que estamos inhibiendo esta vía en concreto, pues no va a funcionar. Es decir, es como el cáncer se la va a sudar, digamos, ¿no? Y pues, es decir, este es el problema que se conoce como el problema de la heterogeneidad, ¿no? Es decir, al final estamos hablando de un modelo muy concreto, con unas mutaciones muy concretas, pero en la realidad clínica no tenemos esto, ¿no? De hecho, una misma persona con ese cáncer de páncreas puede tener un cóctel de células que algunas tengan esa mutación, otras no, algunas dependan más de esa vía de señalización, otras no, porque al final es evolución darwiniana. O sea, el cáncer en general, el cáncer es evolución en tu cuerpo in real time. Entonces, tú tratas con lo que sea, puede ser ultra efectivo, ¿no? Y tienes ahí una regresión tumoral de la hostia y lo ves en los escáneres, tu tumor está desapareciendo de puta madre. Pero siempre cabe la posibilidad de que haya un nicho de células que no son tan sensibles a ese tratamiento y son las que se mantienen vivas. Y Entonces hablando tú, de evolución darwiniana, ¿podríamos llegar a la situación en que, igual que estamos creando superbacterias porque sobreviven a los tratamientos antibióticos, creemos supercánceres porque sobrevivan a esas dianas que le estamos lanzando? no, porque es decir, tú como organismo es un sistema cerrado y eso no lo vas a pasar, digamos, al resto de la gente. Es decir, Es una Tú puedes evolución solo tener en tu tu cuerpo, ¿no? super.
Tú puedes tener tu supercáncer. Tú puedes tener tu Aquí. supercáncer, exacto. Tú puedes tener tu supercáncer y de hecho es lo que sucede. Por desgracia, cuando hablamos, es decir, tú por ejemplo tienes, imagínate, diagnosticado un cáncer colorectal fase 4, significa que, que tiene metástasis de otro órgano tal, pues, ¿por qué hablamos de supervivencias medias de un 30% así a los 5 años? ¿No? Porque al principio lo más seguro es que la quimioterapia te vaya a funcionar bien y vas a tener un control, vas a tener que la masa tumoral ha reducido, etcétera, porque tus células son vírgenes a ese estímulo, digamos, ¿no? Entonces, no tienes resistencias adquiridas, ¿vale? Pero, como he dicho, es evolución darwiniana, es como lo que tú has dicho de las superbacterias. En el momento en el que yo empiezo con mi cóctel quimioterapéutico, las células empiezan a morir y algunas que quedan ahí, que son más resistentes, pues luego esas son las que se van a reproducir. Y es porque tú estás metiendo esa presión evolutiva que es el quimioterapéutico, ah, estás creando un entorno que favorece el crecimiento de esas supercélulas resistentes, ¿vale? Y al final ese es el talón de Aquiles del cáncer y el motivo por el que no estamos curando el cáncer como enfermedad, porque la gente dice, bueno, tenemos aquí super IAs, ¿no? Pero ¿por qué nos seguimos muriendo de cáncer, no? Porque es lo que digo, es evolución darwiniana in real time. Y por eso soy escéptico a que modelos de inteligencia artificial, etcétera, puedan llegar a solucionar un tema tan complejo como el cáncer, porque hay límites. En este caso no estamos hablando de límites ni de conocimiento, ni límites de, ¿no? Lo intelectual no es un límite. Lo que es un límite realmente son las reglas de la propia biología. Las reglas de las mutaciones. ¿Por qué surgen las mutaciones? Bueno, son procesos físicos al final, ahí no podemos hacer nada. Procesos probabilísticos en los que se pueden producir estas mutaciones y por tanto pueden aparecer células tumorales. Y luego también los propios límites de las reglas del darwinismo. No podemos hacer nada a la aparición adquirida de resistencias porque estamos tratando algo. Y, en fin, hay unos límites que son muy jodidos y que hacen tan complejo al cáncer, ¿no? Y volviendo al tema de Barbacid, ¿no? Pues os podéis imaginar, ¿no? El escenario. Tenemos un modelo murino en el que funciona genial, pero, de nuevo, saltamos a humanos. Eh, puede pasar que en pacientes que cumplan todas esas características, que sus células tumorales dependan mucho de CARRAS, del EGF receptor, que es la otra molécula que antes no sé si la he dicho bien, disculpad, es EGF receptor, y el SMART3, esas células tumorales dependan mucho de estas vías de señalización y por tanto que esa terapia triple funcione súper bien, pero es también muy probable de que puedan aparecer, como digo, resistencias secundarias, porque haya clones dentro del tumor que se la sude estas vías de señalización, ¿no? Y por tanto, esas luego serán las que crecerán y puedan hacer una recidiva, ¿no? Que vuelva a aparecer. Y luego, en cáncer de páncreas también es especialmente importante el estrofa, ¿vale? Es decir, cáncer de páncreas es un cáncer muy complejo de tratar en general porque tiene un estroma muy denso, es decir, una barrera física de células que no son tumorales, que son fibroblastos y todo tipo de células que forman pues, una matriz, una barrera que lo encapsula, pero a su vez esto hace muy difícil que penetren bien cualquier tipo de tratamiento quimioterapéutico, no llega a entrar. Entonces, bueno, también hay un problema ahí a nivel biotecnológico, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que llegue bien esta terapia triple, ¿no? De Barbacid, teórica, ¿no? Que llegue bien al tumor. Y claro, es que esto es muy difícil de producir en ratones. Creo que se han utilizado biopsias de pacientes o fragmentos de tumores de pacientes que también tenían estroma y se han puesto en el ratón. Y, bueno, ya te digo, me parece un paper genial, me parece que han utilizado el approach correcto, pero de ahí a clínica humana, donde tienes un tumor grande, ¿no? Es decir, no es lo mismo un tumor que le puedas meter en un ratón, tienes un tumor grande, denso, con esta matriz fibrosa, ¿no? Pues no es lo mismo, no es el mismo modelo y puede pasar que esa terapia tan excelente que Barbacid nos trae, que en una de estas fases se caiga, ¿no? Y también por temas de seguridad, ¿vale? Es decir, porque estos tratamientos, estos inhibidores, no son inocuos. Todas tus células tienen estas vías de señalización. SMART3 es una vía de señalización te digo que de proliferación y de resistencia que otro tipo de células en tu organismo utilizan, ¿no? Entonces, estos tratamientos no están exentos de efectos secundarios. De hecho, ya se utiliza en clínica el EGF receptor inhibitor,
y da muchos síntomas, es decir, diarreas y puede también ocasionar un rash cutáneo. Pues súmale un inhibidor de KRAS, súmale un inhibidor de SMART3, es decir, de- mm, puede que la dosis tolerable para tu organismo no sea efectiva para el tumor y menos para, digamos, que penetre bien ahí en ese estroma denso. Sí, hay muchas barreras, ¿vale? Hay muchas barreras, entonces, genial, tenemos un resultado preclínico que es la hostia, pero de ahí a decir que, mira, damos 30 millones y te lo curamos, no, para nada, no va así. Y de Vamos un hecho, momento, sí, perdón, perdón, Fran, al que tema me estoy este enrollando aquí. de... No, pero es muy interesante. Yo creo que estamos los dos y bueno, todos los oyentes, ¿no? Aprendiendo mucho y entendiendo bien la complejidad real, ¿no? De algo así que el titular parece que ya está hecho. Pero volvamos a lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que ha ocurrido es un paso, ¿vale? Un paso adelante al encontrar una serie de mecanismos que en este caso en ratones parece que funcionan bien, ¿no? Y que ahora hay un trabajo enorme para decir, vale, ¿cómo extrapolamos esto en humanos? ¿Qué efectividad tiene? ¿Va a funcionar o no? Pero vayamos a este paso, ¿no? Porque este hombre está por ahí pidiendo 30 millones, entiendo, para seguir con la siguiente fase, como bien dices, pero ¿cómo funciona esto, no? Ahora mismo este paper está fuera, están distintos grupos de todo el mundo trabajando para intentar ir a esta segunda fase, o hay alguna especie de deferencia para que este hombre siga con su trabajo y con el equipo que ya está familiarizado. ¿Cuándo entran las farmacéuticas? Si entran, para empezar a poner pasta e intentar llegar a tener un medicamento. ¿Qué crees que tendría que hacer el Estado, no? En este caso, tendría que decir, sí, sí, toma, aquí tienes la pasta, porque igual este hombre está hecho muy mediático, pero igual hay 50 o 100 estudios igual de prometedores que surgen cada año y que tampoco se puede dedicar la pasta que no se tiene, o al final es cuestión de prioridades, ¿no? Pero, joder, desde un punto de vista de todos somos seres humanos, dices, ¿por qué no se le da prioridad a esto, no? Y no sé si es un problema que en el mercado o cómo está estructurado todo, no le está dando la prioridad que debería, porque por 100 motivos. O no sé, ¿tú cómo lo ves esto? Bueno, a ver, sí, es un tema complejo. A ver, em, quiero decir, aquí no sé si es patentable nada, porque por un lado es lo que digo, el EGF receptor, no sé si lo tendrá patentada alguna farmacéutica, alguna biotech, el que utilizan. Am, Antes he dicho SMART3, perdonad, no es la proteína SMART3, es STAT3. Acrónimos que, mira, soy muy malo para los nombres, entonces la vía esta de supervivencia es STAT3 y es la que no hay un inhibidor, bueno, los hay, pero están en ensayos clínicos y bueno, ahí es donde más se tiene que desarrollar una nueva molécula y por tanto ahí es donde habría algo quizá patentable, STAT3 inhibitor, pero lo que te digo, los inhibidores de KRAS y los inhibidores de EGF receptor, pues imagino que ya estarán patentados. Entonces aquí Barbacid, no sé hasta qué punto puede proteger intelectualmente esto. Am, entonces, normalmente, ¿por qué digo esto? Porque normalmente tú tienes que proteger intelectualmente, luego puedes publicar, pero no antes, no publiques antes de proteger intelectualmente. Y después puedes ir a las farmacéuticas a pedir financiación, a hacer algún tipo de partnership, ¿no? Entonces, y luego tú como empresa, pues puedes decidir royalties, bueno, depende cómo negocies esto con las farmacéuticas, pues por milestones, ¿no? Vale, llegamos a esta fase, pues tú cobras lo que sea, o si luego sale al mercado por cada cóctel que vendamos, pues te llevas un royalty. Bueno, se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Pero Entonces, para un momento, una cosa, sí, porque sí, en este sí, momento es todo pasta. Es decir, si la sí. farmacéutica te compra tu propiedad intelectual y lo tira a la basura, ahí se queda, ¿no? Pues imagino que sí, pero ya te digo, no sé hasta qué punto, o sea, ¿qué puedes proteger intelectualmente aquí? La verdad es que no soy un experto en esto. Imagino que si sacas Ni idea, el STAT3 tú inhibitor, imagínate, sí, necesitas el inhibidor que dices. hmm, Y yo lo descubro y voy a poner una situación draconiana, ¿no? Pero imagínate, yo descubro este inhibidor, entonces yo tengo la patente y en lugar de hacer una solución al cáncer de páncreas,
yo tengo un medicamento pues que te alarga la vida 20 años y me es mucho más rentable. Entonces, como tengo la propiedad intelectual, nunca voy a sacar la cura, sino que voy a dejar simplemente la mitigación y ya está. Y nadie en el mundo puede hacer nada al respecto. Tú dices de comprar la propiedad intelectual de esa molécula para que sea tuya y, y solo tuya y Y, que no, así y que no haya cura, que no solo haya haya cura. mitigación y que porque te es mucho más rentable. Hay quien diría que eso ya ocurre con muchas otras enfermedades, ¿no? Que están No, ahí. la pregunta es si esto es así, que lo desconozco. Sí, o sea, tú proteínas creo que no puedes. Bueno, la verdad es que no soy un experto en esto, pero si tú desarrollas una molécula que sea lo que te digo, ¿no? Un inhibidor de algo, un potenciador de algo, lo que sea, pues esta síntesis, este desarrollo, sí que es patentable. Mm, Y luego también tienes la propia, es decir, cuando tú diseñas un ensayo clínico, em, pues tú tienes, es decir, no es tanto como yo tengo esta molécula, vamos a ver qué hace, sino tú tienes que establecer muy bien cuáles son tus outcomes, o sea, qué es lo que tú esperas, cuál es tu objetivo del ensayo clínico, y esto es súper tocho, es decir, te lo tienen que aprobar las agencias reguladoras, tú tienes que tener todo súper en orden. Entonces, vale, yo tengo esta molécula, en este caso el inhibidor de STAT, y yo voy a desarrollar un ensayo clínico en combinación el inhibidor de STAT con el inhibidor del EGF receptor con el inhibidor de Carras en cáncer de páncreas. O sea, indicación, es decir, tú tienes que fijar la indicación cáncer de páncreas, tu terapia, la combinación, digamos, el régimen, cómo lo vas a dar, en qué tipo de pacientes, qué tipo de indicación, qué esperas, cuál es tu outcome, cómo vas a medir eficacia, cómo vas a medir seguridad, todo esto tiene que estar ultra medido. Y entonces luego tú, cuando sacas, es decir, si te aprueban todo y pasas fase 3 pasas todo, pues la FDA o en el caso de Estados Unidos o aquí en Europa, pues bueno, FDA no ni pincha ni corta, otro tipo de la Agencia Europea de Medicamentos en este caso, pues te da la luz verde para tu indicación y entonces tú obtienes, digamos, como empresa, o sea, pues el uso de esa molécula, ese producto que tú manufacturas, que es esa drug, ¿no? Y que tiene una indicación determinada, es decir, lo vas a poder utilizar para tu indicación, ¿no? Es decir, se ha probado para cáncer de páncreas, fase X, para estos pacientes, etcétera. Y en teoría, tú cada indicación te la tienes que ganar. Es decir, si tú tienes esa misma molécula, pero la quieres probar para lo que tú dices, a lo mejor para alargar la vida, lo que sea, pues tienes que diseñar tu ensayo clínico con tus variables, con tu todo, y a partir de ahí tienes que pasar todas estas fases y ganarte la indicación. Aunque esa molécula ya haya probado ser eficaz y segura para otro tipo de indicación, en este caso cáncer de páncreas, lo que sea, ¿no? Entonces, cada indicación tiene su ensayo clínico, su diseño, su luz verde por parte de agencia, y a partir de ahí, tu fármaco es patentable, tu molécula es patentable, bueno, eh, no sé si también el proceso de producción, lo que sea, no soy experto en patentes, y tú eres dueño, y entonces a partir de cuando caduca tu patente entran los genéricos. Los genéricos, yo qué sé, si tú vas a la farmacia y pides un ibuprofeno, pues hay 1000 marcas que producen ibuprofeno, pero yo imagino que es que había la marca original de ibuprofeno, no sé cómo funcionaba antes el tema de propiedad intelectual, que era la única que podía producir ese ibuprofeno para esa indicación, etcétera, ¿no? Y luego los genéricos, cuando caduca la patente, pues tú puedes producir esa molécula. Lo único que tienes que demostrar es que lo que tú produces tenga la misma farmacocinética, misma farmacodinámica que el que copias, digamos, y libre de producirlo y comercializarlo y por tanto pues es más barato porque hay más competencia. ¿Sabes que no lo puedes pedir en la farmacia? ¿El que no puedes pedir? Que a mí me dejó loco. No, no. Primero que cada farmacia hace lo que le da la gana. Pero tú vas a la farmacia y dices un ibuprofeno, ¿no? Sí. Entonces intentan dar un ibudol o algo así que vale 10 pavos, ¿no? Y tú le dices, no, dame más barato. Entonces te da uno que vale 4. Y dices, no, dame genérico. Y dice, no, genérico no te lo puedo dar si no tienes receta. Pero el ibuprofeno es Eso genérico será tu ya, ¿no? farmacia, porque a mí no me ponen problema. Prueba. Yo he probado varias. Y Sí, esto me lo ha dicho más de una. Otros no hacen sé. te da genérico y Yo voy poco a las farmacias. Lo único que Mm. hago filtro es cuando veo que ponen homeopatía y digo, aquí no voy. Pero, pero no sé, ya lo probaré, ya lo probaré. Bueno, ahí las farmacias lo que tienen es un interés económico, porque hay claro. muchas veces lo que llaman los visitadores médicos,
pues van a la farmacia y dicen, hey, mi ibuprofeno tiene, pues se absorbe antes, mira, porque tengo estos estudios que se absorbe, que es líquido, tal, pues tiene la farmacocinética más rápida y tiene una acción más rápida y a veces tienes partner, o sea, tienes deals con la farmacéutica y dice, pues vendes tú este y yo qué sé, pues te llevas mayor Pero beneficio, lo que tendrás sea. más Pero antes de margen, que se me ¿no? vaya el tiempo, yo quiero que Fran me dé esperanza, porque con todo lo que ha comentado, no, me he quedado con el cáncer no tiene cura. Y me gustaría que nos dijera si ha habido algún cáncer concreto que se haya curado, en plan rollo Sí, extinguido ese sí. tipo de cáncer y tal, y cuál es, y es con el mismo proceso de inhibir ciertas señales o cómo, cuál es el proceso con el que ha funcionado cuando hemos curado algún cáncer. No, o sea, a ver, no quiero que os vayáis con este sabor de boca. A ver, el tema del cáncer es súper complejo. Yo personalmente estudio bioquímica y tal, porque a mí me parece, yo quería entenderlo bien y yo quería, de algún modo, no sé, por la misma pregunta que me estás haciendo tú, poderla responder mejor, ¿no? Y a ver, ¿cáncer extinguidos? No, porque el cáncer es una enfermedad que afecta a un individuo, digamos, y no es, o sea, quiero decir, van a surgir de forma probabilística cualquier tipo de cáncer que pueda surgir que la biología permita, ¿no? Entonces no se puede extinguir un cáncer como tal, pero hay cánceres que curamos muy bien. Hay cánceres que curamos muy bien. Obviamente depende todo de la fase, sobre todo a nivel de clínico, la fase es, digamos, lo temprano que diagnosticas un cáncer. No es lo mismo un cáncer que lo tienes localizado, ¿no?, en una mucosa tal, que un cáncer que hablamos de fase 4 cuando ya está en otro órgano, porque entonces ya se considera enfermedad sistémica. Ya es que tú eres uno con el cáncer, ¿no? Es decir, no tienes ahí un tumor, tienes células que han escapado y pueden estar en cualquier sitio. Por tanto, es una enfermedad sistémica. Ya eres cáncer. Es decir, tus células tumorales Eres pueden estar en cáncer. cualquier sitio. Entonces ya es algo mucho más difícil de tratar, que la cirugía no, en muchos casos, en algunos sí que se puede hacer cirugía, pero en muchos casos ya no es posible, porque vale, tenemos 2 tumores identificados, pero puedes tener un nicho de células en otro sitio que luego demuestras que la cirugía ya no es efectiva, porque a lo mejor se ha probado, ¿no? A lo mejor, vale, te quitamos los 2 tumores tal, pero luego vuelves y ha aparecido otro, porque lo que te digo es una enfermedad sistémica, ya no está encapsulada, ya no está en un lugar únicamente. Pero hay tumores que tienen curas, pues eso, hay cánceres que tienen curas, que son muy sensibles porque por algún motivo a lo mejor son súper sensibles a los regímenes de quimioterapia, pues que son células que dividen súper rápido, que no tienen tantos mecanismos de resistencia típicamente, y entonces a lo mejor la quimioterapia es súper efectiva. O hay tumores que son muy inmunogénicos, significa que son muy atacables por tu propio sistema inmunológico, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo esperanzador, melanoma. Melanoma de fase 4, es decir, ya estamos hablando en enfermedad sistémica, era casi una sentencia de muerte antes, ¿vale? Pero el melanoma tiene una cosa que muchos otros tumores sólidos no tienen, y es que es muy inmunogénico, porque nacen los melanocitos, ¿vale? Que son las células que te ponen moreno de la piel, y claro, esas células tienen que les da el sol mucho, ¿vale? Es decir, están continuamente bombardeadas por luz ultravioleta. Entonces, la luz ultravioleta es, por un lado, lo que incentiva la aparición de la capacidad tumorogénica, ¿no? De lo que muta tus oncogenes, etcétera, y lo que en primera instancia causa tu cáncer, tu melanoma, pero también muta muchas otras cosas, muchas otras proteínas. Y esto lo hace que sea muy monogénico, porque significa que es muy distinto molecularmente del resto de tus células del cuerpo. Entonces, tu sistema inmunológico lo reconoce como extraño más fácilmente y lo ataca, por tanto, más fácilmente. Y entonces han desarrollado unas estrategias que son la hostia, inmunoterapias, que son ultra efectivas contra este cáncer, el melanoma. Y entonces se ha alargado mucho la esperanza de vida hasta en pacientes con fase 4. Entonces, como ya te respondo a 2 cosas, ¿no? No siempre se trata de inhibir cosas específicas a nivel molecular. En este caso estamos hablando de otro tipo de terapia, que es entrenar a tu propio sistema inmunológico a atacar ese tumor. Esto tampoco es quimioterapia. Y por tanto, no siempre las estrategias son así. Sí que es cierto que
el cáncer, y volviendo a tu pregunta, ¿se curará alguna vez? El cáncer se curará o se cronificará en el momento en el que sea tratado 100% como una enfermedad individual de un individuo, ¿vale? Es decir, tú tienes tu cáncer, tus células, tus mutaciones, tu contexto, no tiene nada que ver con el de Menganito, que aunque tenga el mismo tipo de cáncer que tú, es decir, cáncer de mama, cáncer de pulmón, molecularmente no tenéis nada que ver. Y es historia evolutiva. Es decir, no solo hablaremos de tu cáncer, sino hablaremos de tu cáncer en un momento determinado, porque mañana será distinto, en 2 meses será distinto, porque habrá evolucionado, literalmente evolucionado. Estamos hablando de evolución darwiniana de selección natural. Y entonces, Ahí es donde quizá la tecnología, la inteligencia artificial y toda la capacidad de procesamiento puede ayudar, ¿no? A puede ayudar, individualizar ese procedimiento. puede ayudar, pero ya estamos hablando que en muchos casos no será curar, será cronificar, porque será rollo, vale, ¿no? Escáner, de algún modo. Estamos hablando de que ahora tienes un tumor que se comporta de X manera porque la mayor parte de células tienen esta mutación, etcétera. Entonces sabemos que este inhibidor puede ser súper efectivo, pero es lo que te digo, es tan complejo, te lo puedes imaginar, porque ya no solo Ujú. hablamos del tumor, hablamos del estroma, cómo está encapsulado, en qué órgano, en qué mutaciones, en qué momento, cómo estás tú de salud, del resto de cosas, que te voy a poder dar este fármaco o no, porque tienes el hígado que funciona bien o no. O sea, súper complejo, individual completamente, y en el momento en que tecnológicamente y económicamente esto sea factible, podremos tratar al cáncer de un modo más efectivo. Ahora mismo intentamos organizar los cánceres en base a mutaciones más frecuentes, marcadores, ah, ¿qué te digo? Y, Y y es... si llegamos a, no me acuerdo cómo se llama la película, pero hay un capítulo también de Ricky Morty que hacen un parque de atracciones dentro de un borracho. Si llegamos a la capacidad de miniaturizar robots, hacer nanobots que tengan la capacidad de ir a por las células cancerígenas y con los láseres cargárselos, ¿tú crees que esa será la solución final? Bueno, los Para- nanorobots son tu sistema inmune, ¿no? Mm. Entonces, por ahí va la inmunoterapia. Yo creo que la inmunoterapia es muy prometedora. Y, joder, se nos acaba el tiempo, pero, joder, podría contaros muchas cosas súper guays. Desde Sí. células de tu propio organismo que las cogemos y las modificamos genéticamente para que células que inicialmente no son capaces de reconocer al tumor lo reconozcan y lo maten. O sea, estamos hablando de estrategias biotecnológicas súper guapas, súper bien pensadas, pero de nuevo, hay muchos challenges, porque hay tumores que se llaman fríos, que no, el cáncer de páncreas es un tumor frío, es decir, son tumores que son poco inmunogénicos, que además tienen infiltrados, porque cuando tú tienes un tumor, no solo tienes, como os he dicho, las células tumorales, tienes lo que es el estroma y tienes células también inmunes dentro de él, que son, en muchos casos, en los tumores fríos, son células que son inmunorepresivas, es decir, cuando va una célula a atacar, una célula inmune a atacar, pues reciben señales de no ataques. Es propio, no ataques y ignóralo. Son los infiltrados Son los infiltrados del tumor, ¿no? de los Y de, Mossos y ahí de en la nuevo, ¿por qué manifestación. está eso ahí? Porque si no estuviera ahí, no tendrías el tumor. Es evolución, es como digo, selección natural. Tu cáncer empieza a lo mejor 20 años antes de que tengas el diagnóstico. O sea, empieza con una mutación que dices, vale, ya la célula no se mueve cuando tocaba, ¿sabes? Ya no se mueve cuando tocaba. Luego recibe otra que es, no solo no se mueve cuando tocaba, sino que ahora divide más. Ya luego no es solo divide más, sino, vale, vamos a poner, bueno, nadie lo pone, ¿no? Es estocástico, es evolutivo, es random, pero ya ya no reconoce el sistema inmune para que lo mate cuando tiene que matarlo. Entonces ya aparece el tumor. Ya precisamente aparece porque tienes esas mutaciones, esos cambios. Luego ya no es, vale, cuando haya una célula a tu lado para dividirte, sino, vale, pues sigo dividiendo para arriba. Ya no es, quédate aquí. Ahora es, vale, pues estas células se van a ir por el torrente sanguíneo, por la linfa, por donde sea, y van a poder colonizar otro órgano. O sea, se trata de cambios que van pasando a medida del tiempo y estamos hablando de muchos años en muchos casos. En otros cánceres a lo mejor es más rápido. Ya te digo, es un problema probabilístico y que en este caso el límite es, no el knowledge, no es nuestro, no es la IA, el límite es las propias normas de la biología y las propias normas de la física.
de la física, de los cambios a nivel de Y mutación. contra eso no ¿Cómo, se puede cómo- luchar. No. cómo te has quedado, Antonio? La, Lo la sabes gravedad, ya. la gravedad es para todos, creas en ella o no. Así que con los límites de la física, Y de aquí podemos linkar para un futuro podcast, si queréis, por qué no es posible, por tanto, la inmortalidad biológica. claro, ahora me quitas otra esperanza. Yo pensaba que cuando eres cáncer, ya como te replicas indefinidamente, pues puedes Claro. llegar a la inmortalidad, ¿no? Pero Puedes llegar a la inmortalidad, tu tumor es inmortal. De hecho, muchos tumores son inmortales. Pero ahí está, que tú como individuo pierdes tu información, ¿vale? El concepto de entropía. Entonces, bueno, hay una chica que murió, la Henrietta, ay, no me acuerdo el nombre, pero hay unas células de su tumor de ovario, las células GILA, que son unas células que están en todos los laboratorios del mundo, que vienen de ese tumor originalmente, pero que son inmortales. Tú las tienes ahí, las vas cultivando y con esas haces un montón de experimentos. Y proceden originalmente de ese tumor. Es decir, las células, si fuera por ellas, tienen mecanismos para la inmortalidad. El límite de Hayflick, que es el número de veces que se puede dividir una célula, muchas células tumorales no lo respetan. Pueden dividir ad infinitum. Pero tú como individuo mueres. hemos hecho un círculo brutal aquí, Vicente, con nuestra conversación original de hace no sé cuántos decenas de años en el Viena, y sobre la inmortalidad y el infinito. Y mira, ahora tu hermano nos está aquí dando otro take en la inmortalidad y el infinito. No Bueno. sé, yo, este episodio es del que hemos hablado menos, tú y yo. Estamos aquí escuchando embobados y de hecho Sí, yo tengo más... y yo solo intervino para soltar estupideces. Sí, ¿no? Para hacer el comic relief. Sí. Pero joder, me he quedado con muchas preguntas. Fran, ya volverás cuando quieras Claro. y a ver si seguimos hablando aquí. Estaría guay hacer, Fran, un capítulo con Tony Sánchez, que también trabaja en la farmacéutica y podéis tener un toma y daca ahí. Cuando chulo. queráis. Yo ya te digo, yo soy más la parte del art, es decir, de mis ratones, mis células, pero yo encantado. Perdonad por las imprecisiones, al principio he dicho smart, no sé qué. Bueno, Fran, son a nadie le acrónimos. importa. No No, tenemos ni pero a lo idea. mejor alguien dice, este tío. Bueno, No, bueno, a ver. Si ponemos quiero los decir, son shorts siglas. y estás diciendo el acrónimo incorrecto, sí, claro. te fundirán ahí en el short. Pero luego Por eso me van a fundir, van a decir los cuñados aquí atacan de nuevo, pero hay base, Sí. de lo que digo hay base. O sea que vuestros oyentes, la bigger picture, ¿no? Se la pueden creer. Esa es mi intención. Antes de cerrar, un número de respuesta. Del 1 al 10, el paper del Barbacid, lo que han hecho esta gente, ¿cuánto le das? 9,5. Es espectacular, que no quiero que sea una crítica de Albacid, ¿vale? Lo que critico son los medios y cómo se ha dicho la noticia, ¿vale? Ya No, está. quiero decir, al final lo que me ha quedado es eso, es que es todo mucho más complejo, pero quiero darle crédito, ¿no? Que, joder, este equipo ha hecho Que sí, que una sí, que sí, que pasada sí. de investigación, ¿no? Total. Lo que no está claro es, más allá de la complejidad, qué pasa ahora y cómo, como especie humana, podríamos de alguna forma sacar el máximo partido, ¿no? Del esfuerzo que ha puesto pues todo un equipo que ha sacado algo muy relevante, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde me pierdo un poco porque entre la financiación, entre el broncano, las farmacéuticas, no sé qué. Las patentes también, que no sabes Sí. si las patentes incentivas o paran la innovación, ¿no? ¿Y cuántos más equipos habrá que hagan cosas súper chulas y que no tengan, en este caso, el eco mediático y que nunca nos Y a lo enteramos? mejor por eso eco mediático paran, porque dicen, bueno, ya no tenemos la capacidad de poder llegar a patentar nosotros primero, ¿no? Y, ¿sabes? No sé. Muy Es un complejo. tema interesante, ¿eh? Pues nada, ya sabes, Fran, tienes que volver. Venga, cuando queráis. Es lo que tiene ser un invitado interesante, que te obligamos a volver. Un placer. Yo encantado. Me lo he pasado genial. Bueno, pues como ya nos hemos pasado bastante tiempo, nos saltamos recomendaciones porque la próxima vez que vuelvas nos recomendarás algo que estás desarrollando, seguramente. Y lo dejamos ahí con el cliffhanger para la gente. Clickbait. Y nada, Frank, oye, muchas gracias. Hemos Nada, aprendido a un vosotros. montón y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.
política y fricadas la actualidad, de libros, música y hermandad, con amigos a bordo sin parar. Este barco no se puede hundir jamás. La excusa imperfecta a navegar en un mar de ideas taladrando sin parar, con riffs incendiarios y voces de metal. La excusa imperfecta